Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 23 de abril de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de impulso por buenos datos económicos de Estados Unidos y resultados empresariales. Acciones locales recuperaron terreno en zonas de soporte en medio de tranquilidad de los mercados internacionales. Así que básicamente Estados Unidos continúa dentro de su zona de indecisión, día sí, día no, día sí, día no, básicamente oscilando entre los resultados empresariales que también han tenido un comportamiento mixto. Algunos han sobresalido, otros se han visto afectados por la cotización del dólar. Eso ha generado ese panorama de indecisión. Colombia, que llevaba 2 jornadas de descensos, descansa un poco en el día de ayer en las zonas de soporte. Hoy estaremos evaluando si tendrá el impulso para volver al movimiento alcista o simplemente es un descanso en zona de soporte. Ya lo revisaremos en gráficos. Los datos de Estados Unidos siguen siendo sólidos, lo cual está incrementando la probabilidad de ascenso en tasa de interés para octubre, 46%, volvió a 38 después de estar en 36 la probabilidad para julio, así que se hace cada vez más probable un aumento en tasa de interés de referencia. Luego que las ventas de viviendas de segunda en Estados Unidos subieran de 4.88 a 5.19 millones de viviendas año, superando el estimado del mercado, mientras que los inventarios de crudo tuvieron un comportamiento mixto, subieron en 5.3 millones de barriles, muy parecido al incremento en la variación API, y los destilados subieron en 0.4 millones de barriles y gasolina cayeron en 2.2. En la caída en los inventarios de gasolina, lo que el mercado asimiló es que continúa la demanda fuerte por los bajos precios del combustible y compensó el efecto negativo del aumento en los inventarios. Eso dejó el precio del petróleo oscilando cerca de los 56, con bastante indecisión, ya lo vamos a revisar en gráficas. No obstante, pues no pasó el nivel de resistencia de los 57, 57, 50, ya lo vamos a revisar. Recordemos que entonces la probabilidad está subiendo, el mercado cada vez se está preparando para un estímulo, un movimiento alcista en tasa de interés por parte de la Reserva Federal, cada día se ve un poco más cerca. Aunque el mercado por ahora mantiene tranquilidad, solo superando los 15, hablaríamos de un movimiento de corrección. No se descarta que hoy estemos con algo de mayor volatilidad. Simplemente la indecisión en los mercados podría continuar, podría ser la referencia. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantienen ganancias impulsadas por la tranquilidad de Occidente en nuestro mercado y el estímulo monetario. Pese a que los datos no son para nada alentadores, el PMI HSBC manufacturero de China aumenta desaceleración en abril en bajar de 49.6 a 49.2 puntos. El mercado esperaba 49.5. Recordemos que estos índices PMI e ISM son base 50, por encima de 50 es crecimiento, por debajo de 50 es desaceleración. Y el PMI manufacturero de Japón también se desaceleró de 53 a 49.7, el mercado esperaba 50.8 puntos. Así que lo que tenemos es desaceleración en China. El mercado hace caso omiso por las políticas de estímulo monetario, pero igual hay un riesgo latente en esa zona. Cuando veamos algún fuerte movimiento en China, pues nos tendremos que preparar para un descenso. No obstante, por ahora el mercado continúa bajo el tema del estímulo monetario con impulso comprador. En cuanto a mercados europeos, Europa inicia el día con descensos, luego datos económicos por debajo estimado por el mercado. El PMI manufacturero de la zona euro baja en abril de 52,2 a 51,9. El mercado esperaba 52,6. Lo mismo le pasó al de servicios, que bajó de 54,2 a 53,7. El mercado esperaba 54,5 y el clima del consumidor mejoró de 10 a 10,1 en Alemania. Si bien hay de desaceleración, se mantienen todavía en la senda de crecimiento. Es un comportamiento normal. Simplemente el mercado en Europa sigue un poco cauteloso, pero los datos no son tan malos como lo está asimilando el mercado. Simplemente son correcciones y zigzag del mercado, no son tan malos, pero por ahora tenemos algo de presión bajista en Europa hacia zonas de soporte. Publicó resultados Cemex Latam Holding, presentó variación del 0% en utilidad neta en pesos colombianos, reporta 197,99 pesos por acción, en línea con lo que fue el año pasado, pero en dólares la situación es distinta. La utilidad neta cayó 20%, de 10 centavos de dólar a 8 centavos de dólar por acción. La deuda neta de Cemex Latam Holding cayó 9%, el flujo de caja libre cayó 75% al pasar de 79 millones de dólares a 18 millones de dólares en primer trimestre, frente al mismo trimestre de 2014. Y la caída en ventas y utilidades de Cemex Latam Holding obedece a la tasa de cambio. El efecto tasa de cambio claramente impactó a esta compañía y menores volúmenes de venta en Colombia. Ese efecto Colombia tiene dos caras, porque en 2014 las ventas Colombia crecieron 34%, en 2015 bajaron 15%. Así que los resultados de Cemex Latam Holding, que se los enviamos a través de nuestro Twitter y también lo podemos ver en las
presentaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí está el tema consolidado. Podemos ver en dólares cómo los volúmenes descendieron y cómo las ventas netas también lo hicieron. El EBITDA cayó 20% en dólares, el flujo de caja 75% y la utilidad por acción cayó 20%. La explicación de las ventas totales, pues básicamente por las fluctuaciones en términos Colombia, que en cierto modo generó también la caída en el EBITDA. Y para Colombia tenemos que durante el primer trimestre pues, que cayeron 15%, aunque habían tenido un aumento de 34% año a año. Así que Colombia está teniendo algo de descenso en lo que son las ventas de cemento, aunque el ready mix continúa con crecimientos del 5% y agregados también, pero cemento está cayendo 15%. Eso está en línea con la caída en las licencias de construcción que se venía viendo desde unos meses atrás ese movimiento. Así que en términos generales no son tan buenos los resultados en términos del dólar. La tasa de cambio hizo que variaran, así que es un rally significativo en la acción de Cemex Latam Holding parece no ser más probable. Ya revisaremos con las gráficas qué podría pasar. Bueno, entonces 7.30 que tuvimos, peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos suben la semana de 294.000 a 295.000. Mercado estimaba 286.000 peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Ese leve ascenso pues simplemente es un buen nivel, no es un nivel que digamos que crisis, recesión, no, es un nivel relativamente estable. A las 8.45 tenemos el PMI manufacturero de Estados Unidos, y las ventas de viviendas nuevas a las 9. Bueno, entonces noticias económicas más tarde. Mañana tenemos órdenes de bienes durables de Estados Unidos, decisión de tasas del Banco de la República. No hemos hablado mucho del tema de decisión de tasas del Banco de la República porque parece que no, el mercado espera que no hayan cambios. Se mantenga la tasa estable básicamente porque esperan que el tema de inflación sea temporal y no tengan que revisar o ajustar su tasa al alza, y la economía pues hasta ahora estamos evaluando un poco el tema de la desaceleración como para que tengan que hacer un recorte, y pues con la inflación aún no han podido generar ese movimiento, así que por ahora pausa sería en el Banco de la República, en el escenario más probable, hasta que no tengamos o señales de desaceleración significativa en la economía o menores presiones inflacionarias. Ya lo miraremos más adelante, pero por ahora digamos que no se ha generado mucho ruido con el tema de la decisión de tasas del Banco de la República. Sorpresa sería que nos generara algún tipo de movimiento. Así que en términos generales los mercados internacionales se mantienen en la zona de indecisión en medio de cautela por panorama de la zona euro. El mercado local podría presentar comportamiento mixto en medio de resultados débiles y estabilidad en precio del crudo. Así que básicamente indecisión para mercados internacionales y seguimos atados un poco al crudo, aunque digamos que el escenario de debilidad puede ser el más común. Ya Cemex empieza a mostrar algunas señales de Colombia con leve desaceleración, así que el mercado podría estar un poco cauto al tema de lo que es un menor crecimiento para la economía colombiana. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. Dow Jones continúa en su zona de indecisión, recordemos el lateral 18.200, 17.600. Por ahora no hay cambios, simplemente continuamos en esa indecisión y el mercado no es capaz de tener una tendencia clara. Los datos económicos siguen siendo sólidos, las expectativas en su tasa de interés empieza a aumentar, pero no hay certeza, así que la indecisión podría continuar. El IPSA tendrá que romper los 4.050 para poder avanzar a 400, de lo contrario puede corregir a 3.920. Importante hoy esa zona de resistencia. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima se recupera un poco en los 13.000, manteniendo leve sesgo de recuperación. Y el dólar en el mercado local, importante, ayer se aleja un poco de los 4.80, pero recordemos que el 5.30 será el que nos genere esa posibilidad de nuevo ascenso. 5.20, 5.30 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel. De hecho ahí se ve con unas linecitas, pero dejámoslo un poco más fuerte. La línea de tendencia bajista, si romperíamos el 5.20, 5.30 podríamos operar un nuevo impulso alcista. De lo contrario, por ahora oscilamos entre 4.70 y 4.80 con soporte y 5.30 como resistencia. Ruptura del 4.80 de nuevo, el 4.70 podría dar espacio al 4.20. Importante es si ese 4.30, el precio del petróleo sigue bajo, el panorama de desaceleración aumenta ante los resultados de Cemex Latam Holding con ese comentario de menores ventas en Colombia, así que el 5.30 será un factor clave. Y en cuanto al WTI, continúa en su zona de indecisión. Actualicemos el panorama según lo visto en el día de ayer. Esta era la gráfica del día de ayer. Tenemos esta tendencia bajista que sigue vigente. La línea de tendencia que apareció desde el día de ayer, la cual por ahora continúa vigente, y teníamos entre 57 y 57.50 la zona de resistencia que
no logró pasar en el día de ayer. Así que por ahora continúa vigente esos niveles de precio. El sesgo sigue siendo bajista, solo que no hay un fundamental que lo presione de forma significativa. Ayer, si bien los inventarios de crudo crecieron, sorprendió gasolina con descensos. Y sigue igual, 57, 57.20 sigue siendo la zona de resistencia, podemos bajar los 57.20. Superando esos niveles hablaríamos de la posibilidad de volver a sesgo alcista, de lo contrario puede oscilar con soporte en los 55.80, esta línea de tendencia entre 56 y 55.80, lo que nos daría pie para que si hay ruptura del 55.80 podemos descender hacia los 54.50. Continúa entonces ayer zona de indecisión, no pasa resistencia, sigue presión bajista, pero no con volatilidad significativa. El mercado está esperando algún tipo de dirección. Ruptura del 55.80 podría generar nuevos descensos para la cotización del crudo. Y en cuanto al euro, en estos momentos se había recuperado hacia el 108, se devuelve al 107.50, sigue también una zona de indecisión sin tendencia definida. Vamos con nuestro mercado, el índice Colcap, que recupera ayer en la zona de promedios móviles de 20 y 40, un movimiento técnico bastante común que se da en nuestro mercado a respetar esa zona de 20 y 40. No obstante, 350, creo que la resistencia en el día de ayer, solo cerrando por encima del 350, abriría la posibilidad de 1400, el siguiente nivel de resistencia. Si no lo logra pasar en el día de hoy, el 315, 310 sigue siendo la zona de soporte y puede ser algo de indecisión. Importante el cierre de hoy si se ubica por encima del 350 para darnos mayor probabilidad. De lo contrario, el día de ayer simplemente fue un pequeño descanso después de tanta caída. Algo de compradores en un nivel técnico, pero después posiblemente sigamos oscilando con indecisión. Los compradores se van a defender porque ellos venían con este ánimo en que los fundamentales no les están ayudando mucho, sobre todo con el tema de la desaceleración en construcción y el precio del petróleo, que si bien ha recuperado, pues no es que sea el petróleo más rentable del planeta para Colombia. Así que 450 el nivel importante. Si logra mantenerse hay posibilidad del 40, de lo contrario podemos tener algo de indecisión con leve sesgo bajista. No está sencillo determinar la dirección del mercado. De hecho, la idea de que estemos cerca del 50 y cerca del 0 en el MACD nos da señales de un comportamiento lateral que puede aumentar la probabilidad de comportamientos erráticos. Aguanta el 58, así que estamos 60 contra 56. El 58 era el primer soporte que se tenía. Solo ruptura del 58 los lleva al 56. De lo contrario puede oscilar 58-60 en un activo que por ahora no tiene mayor liquidez. El comportamiento pues, no, simplemente va correlacionado con el resto del mercado. BBC recupera hacia los 19, mientras esté sobre los 19 hay posibilidad de volver a 20. Sobre 19 hay posibilidad de volver hacia los 20, importante los 19, ruptura de los 19 lo puede llevar a 18.40. Eso para la acción de bolsa de valores de Colombia. Y Celsia ayer se recupera con mucha fuerza, evitando el descenso hacia los 4.400, se recuperó en la zona de mínimos, no con mucho volumen, el volumen no es que sea el más interesante, no obstante rompió nuestra resistencia de corto plazo. No es muy confiable el movimiento. Vamos a ver cuándo nos publican resultados empresariales. Ya estaremos atentos del calendario de la BBC, pero entre la otra, posiblemente sea, si no es la otra semana, muy probable que sea la primera semana de mayo. Así que, si no es la próxima, estaríamos hablando de la siguiente semana en mayo, los resultados de Celsia, pero por ahora 4.660 la zona de soporte. Mientras esté sobre 4.660, hay posibilidad de avanzar al 4.800, 4.840. Ese nivel sigue siendo una resistencia muy fuerte. Recordemos la línea de tendencia, los promedios móviles también. Así que para romper esta zona posiblemente necesitemos unos buenos resultados por parte de la compañía. De lo contrario, lo que tenemos es si hay ruptura de 4.660 a la baja, volveríamos con probabilidad hacia 4.500. Ayer digamos que esquiva el descenso y deja como soporte el 4.660 para la jornada del día de hoy. Pues ya dependerá de los resultados empresariales si puede pasar los niveles de 4.800, 4.840 para cambiar de sesgo. Dependerá de los resultados empresariales. Todavía la bolsa de valores no ha actualizado lo que es el calendario de resultados, así que estaremos atentos a ver cuándo las empresas nos publican. Cementos Argos, recuperando en línea con el resto del mercado, tratando de cerrar el gap de los 8.900.
Para hoy tendrá que pasar los 8.900 si él quiere poder aumentar la probabilidad de avanzar a 9.500. Si no pasa los 8.900, el descenso puede ser hacia los 8.300, 8.400. Importante los 8.900 como resistencia en el día de hoy. Vemos que los resultados de Cemex son un poco distintos a los de Cementos Argos. Cementos Argos le favorece una parte importante de sus ingresos en los Estados Unidos. Es, digamos que algo distinto para la compañía. 8.900 la zona de resistencia. Así que no esperamos correlación entre Cementos Argos y Cemex Latam Holding como el escenario probable para el día de hoy. Ayer marcó indecisión. En cierto modo, pues Cemex ha venido descontando que sus resultados no son óptimos, ¿cierto? Bajo los descensos anteriores. No es que la empresa esté mal, simplemente no hay crecimiento sostenible por ahora en el corto plazo. Dentro de sus resultados, bastante volatilidad por el efecto tasa de cambio. Y tenemos esta tendencia bajista. Importante, el mercado incluso puede intentar ascensos. En Colombia es un poco extraño en el momento de publicación de resultados. Así que 14.000. De 14.000 dependerá. Si logra pasar los 14 es porque el mercado dijo, bueno, ya descontamos tanta caída y podemos avanzar hacia los 15, 200 máximo. Porque los resultados pues no le dan como para tener un sesgo alcista por ahora de largo plazo. De lo contrario, si más allá de la primera hora negocia por debajo de los 13.500, existe la probabilidad de buscar nuevamente mínimos de 12.800. Importante con la primera hora de negociación los 13.500, si logra aguantar los 13.500 hay posibilidad de buscar los 14, que será una resistencia muy fuerte. Y en el caso de ruptura de 13.500 el descenso puede ser hacia 12.800, manteniendo lo que es la tendencia bajista. Importante 14 y 13.500 los niveles de Cemex Latam Holding para ampliar un poco el panorama de los fundamentales. Canacol se recupera en línea con el mercado, digamos que correlacionado con el mercado en general. Así que se mantiene sobre su línea de tendencia alcista. Eso es importante que se mantenga. Logró alejarse un poco de los 6.900, pero cerró justo en los 7.200. Si hoy logra mantenerse por encima de los 7.200, el avance puede ser hacia los 8.000 y 8.600. Importante entonces 7.200, si supera puede continuar. Solo la ruptura de los 6.800 podría generar descensos a los 6.000. 6.200 será el soporte, perdón, 6.800 será la zona de soporte del día de hoy. 6.800 para mantener el impulso alcista. La pérdida de los 6.800 le podría dar corrección. De lo contrario, el avance puede ser hacia los 8.000 y 8.600 para la acción de Canacol. Y continúa con el sesgo alcista sobre promedios móviles y línea de tendencia, mientras esté sobre los 6.800. Ese es el escenario probable. Vamos con concreto, 1.200, hasta que no supere los 1.200, la tendencia podría continuar siendo bajista para este activo. Y vamos con Corficol, logra recuperar el día de ayer hacia el 50% de la vela roja, con un volumen importante, normal, promedio. 37.600, no lo pasó en el día de ayer. Recuerden que tiene que pasar el 37.600 para poder avanzar hacia los 39. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 37.600, el descenso puede ser hacia los 36.200, 36.300. 37.600 para el día de hoy. Ayer descansa el mercado y de hoy dependerá si rompe las resistencias para nuevo avance. Ecopetrol logró recuperar un poco la tendencia, el precio del petróleo, algo de volumen. En esas zonas, 2.100 contra 1940. Vamos a dejarlo en esa oscilación de 2100, 1940 hasta que no tengamos una oscilación fuerte o una volatilidad mayor en el precio del petróleo. Por ahora no se descarta oscilación lateral. Empresa de Energía de Bogotá sigue en su lateral, no hay cambios. 680, 700, 600. No hay cambios, simplemente una tendencia lateral en toda su expresión. Construcciones del Cóndor no marcó precio en el día de ayer. Entonces esté sobre 1540, aún puede llegar a 1600. 1500, 1040, 1600 los dos niveles. No es que sea una liquidez muy alta, pero pues simplemente mueve pequeños movimientos. Vamos con Enca. Devuelve el avance previo y vuelve a ubicarse por debajo del 12. Así que mientras esté por debajo de 12 sigue siendo 12-11 la oscilación. Solo rompiendo 12 podría avanzar hacia los 13. 12 como las zonas de resistencia. Vamos con empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que no marca precio en el día de ayer, desde el 20 no marca precio, está a 4.60 contra 4.90 a espera de resultados empresariales. Ya conoceremos algo más de TV con los resultados. En cuanto a la acción del éxito, frena un poco, aparecen levemente compradores, pero tendrá que romper los 25.200. 25.200 para que digamos que el sesgo alcista vuelve, mientras esté por debajo de 25.200 aún hay choque entre compradores y vendedores en esa
en esta zona. Así que en 24.000 como la zona de soporte y 25.200, 25.300 la resistencia. En cuanto a Grupo Argos, sigue lateral 1800. Ayer había algo más de presión bajista que continúa pese a la compra de los mercados del día de ayer, 17.700. Vamos a dejar el 17.700. Si logra superar 17.700 puede tener algo más de avance hacia los 18, 18.500. Cambiamos un poco los niveles. Si no supera los 17.700 puede descender de nuevo hacia los 17 y 17 en algún momento. Entonces 17.700 la resistencia de corto plazo para Grupo Argos. Grupo Aval sigue unos 50 contra 1200, 1150, 1200. Logró recuperar en el día de ayer ese nivel para evitar mayores descensos y quedarse de comportamiento lateral. Pero si hay ruptura de los 1150 de nuevo, el descenso puede aparecer. Logró recuperar, pero con muy bajo volumen. Se está moviendo últimamente. Grupo Sura, solo superando los 35, hablaríamos que simplemente es un pequeño descanso para continuar con la presión. Solo superando 35 podría avanzar hacia los 37. El panorama general es que ayer frenó el descenso en zonas de soporte. Para hoy, si no rompe resistencias, la presión bajista podría continuar. Este es el panorama en términos generales. 35 la resistencia y el soporte estaría en 33.300, 33.300 para Grupo Sura. Vamos con la acción de ISA. No ha podido romper los 8.000 para avanzar hacia los 8.300. Tampoco ha roto la baja a los 7.800. Sigue en esa indecisión. Si rompe 7.800 puede descender a 7.500. Si rompe 8.000 el avance es hacia 8.300. Continúa en esa zona de indecisión. Vamos con Isagen, que continúa sobre los 3.050, importante, y se aleja un poco. Igual mientras esté sobre ese nivel, aún existe probabilidad de incluso estar a los 3.400 y el mercado decide especular sobre el proceso de venta. En el corto plazo, 3.130. Mientras esté sobre 3.130, la posibilidad de avances más sólidos y rápidos puede continuar. Si pierde los 3.130 podría descansar otra vez un poco. Entonces por ahora simplemente 3.130, la zona de soporte importante para este activo. Mientras hablamos, el petróleo recupera hacia los 56.70 en los últimos minutos. Vamos con mineros. Ya tenemos para la acción de mineros el oro para hoy $1.188 la onza, retrocediendo frente a jornadas previas. Esa caída pues hasta que no supere o se aleje de los 1.800 no podría volver a corregir, lo perdió, ahora vuelve a ser lo que era soporte, resistencia, 1.800 la resistencia ahora para mineros que lo pierden la jornada del día de ayer. 23.800 sigue siendo la resistencia para Nutresa, ayer frena los descensos, pero tendrá que romper los 23.800 para poder cambiar de sesgo, esté por debajo de ese nivel, el soporte está en los 23.400 y 23.000. Importante los 23.800 para cambiar el sesgo de bajista alcista. Lo contrario, por ahora simplemente está ese choque entre compradores y vendedores, que es el común denominador para el mercado local. Fuerte avance en Grupo Aval, no un volumen significativo, pero sí lo movieron con fuerza. Logró recuperar el 150 y abre la probabilidad otra vez de 150 contra 1200 y vuelve a quedar en ese lateral como el escenario probable. Avianca Holding continúa alejándose. Esta era la línea de tendencia que teníamos de ruptura, la cual entonces nos deja ahora este escenario, 3.750. Mientras esté sobre 3.750, Avianca Holding aún puede avanzar hacia los 3.890 y 4.000, aunque al igual que Cemex Latam Holding, que tiene sus balances en dólares, y Avianca también va a sentir un poco ese impacto en los resultados. Pero por ahora el mercado está a 3.750, mientras esté sobre ese nivel hay posibilidades de sesgo alcista. Si lo pierde, podríamos volver hacia los 3.600, 3.750 como la zona de soporte preferencial. Bancolombia recupera también con fuerza en el día de ayer, pero sin volumen. Logró superar su resistencia de corto plazo, 26.200. Mientras esté sobre 26.200, aún puede avanzar a 27. Si pierde 26.200, el descenso puede ser hacia los 25.200. 26.200 como la zona de soporte para volver a los 27. 26.200. Si lo pierde, podría oscilar de nuevo a 25.200. Estaría en esa zona armando algo de indecisión. De hecho, podríamos tener un hombro cabeza a hombro, pero pues no vale la pena hasta que no haya ruptura de línea de cuello. Pero 25.200 es el soporte importante para el día de hoy. Preferencial Cementos Argos, si logra aguantar el 8.500, hay posibilidad de volver a intentar buscar cercanos a 9.000 o 8.700. Tendrá que romper ese 8.700 también para darle algo más de fuerza. De lo contrario,
puede volver a sesgo bajista. 8700 contra 8500. 8700 es una resistencia fuerte, 8500 el soporte para mantener el impulso alcista preferencial de la vivienda. Y no sé si vean que los niveles se están estrechando y es por la indecisión a espera de resultados. 26.000 la zona de soporte y 27 la de resistencia. Con posibilidad de oscilación en esos dos. Si rompe 26 podemos iniciar 24.825 como primer movimiento bajista. Ruptura de 27 podría llevarlo a 28.500 como movimiento alcista. Por ahora es indecisión entre 27 y 26. Indecisión de muy bajo volumen. Referencia al grupo Argos. 17 la zona de soporte aguantó en el día de ayer. Nos lleva hasta los 18. Solo rompiendo 18 avanzaría a 19, si pierde de nuevo 17 volvería a 16, aguantó zonas de soporte en el día de ayer. Pacific Rubiales sigue la indecisión, pero aguanta un poquito los 7000, no, se nos fue. Quedó ahí justo en 7100, el cierre fue de 7170. Esto nos obliga a mover un poco el soporte, yo sé que ese 7100 estaba ahí, pero ya lleva 2 veces que lo perfora y se defiende. Y nos obliga a moverse hacia los 6.900. 6.900 a 8.800. Si vuelve a cerrar cerca de los 6.900 por debajo de los 7.100, para no perder ese nivel, existe la probabilidad de descender a 6.100. Si aguanta para hoy los 6.900, hay posibilidad de continuar oscilando en este escenario lateral a espera de un movimiento más fuerte en el precio del petróleo. 6.900, 7.100 siguen siendo niveles importantes para el día de hoy. No se descarta oscilación de indecisión y baja volatilidad a medida que el precio del petróleo simplemente está estable. Si el precio del petróleo registra mayor volatilidad, es probable que se correlacione con Pacific Rubiales. Vamos con, nos queda Terpel y Valorem, que son más informativos que niveles claves porque no funciona mucho por la liquidez. Saltó directamente con bajo volumen a los 15.500 después de un volumen muy alto en la parte baja. No hay una liquidez significativa, yo creo que vamos a retirarla. Y Valorem no marca precio en el día de ayer, recordemos que igual está en una zona de resistencia. Así que en términos generales el mercado internacional está indeciso, al igual que el mercado colombiano. Eso hace que el determinar un sesgo, una tendencia alcista o bajista sea más complicado. Entonces, importante, estamos en una zona de indecisión. Lo mismo le está pasando al precio del petróleo, que se ha quedado cerca de los $56, 57, esperando fundamentales. No, ascenso en inventarios no lo quiere dejar bajar, buscan siempre alguna razón. En este caso, lo que fue el descenso en los inventarios de gasolina. Recordemos que también viene toda la época de pausa de refinerías y mantenimientos, así que el mercado está indeciso. Hay que estar atentos a ver cuando tengamos un movimiento fuerte, fundamental, nos ayudaría, pero simplemente continuamos con esa zona de indecisión. Es un mercado bastante complejo, el mercado indeciso, donde reta tanto la paciencia y la incertidumbre. Los fundamentales, hay fundamentales tanto buenos como malos, se hace muy difícil la toma de decisiones. Bueno, vamos entonces a las preguntas. ¿Puede decirse que el mercado local empezó un repunte al alza sostenible? No tan sostenible por ahora, simplemente es un descanso y más un comportamiento lateral. ¿Por qué las acciones de financieras no son tan buenas en este momento económico? Tenemos un aumento en la inflación, ¿cierto? Eso atenta contra el poder adquisitivo de los colombianos. Dos, la mora, que la superfinanciera no la mostró en enero, pero continúa o mantiene una tendencia alcista y creciente. Dos, la debilidad en el ritmo de crecimiento económico. Un menor ritmo de crecimiento económico pues justifica menores crecimientos también para activos de componentes como son los bancos. Y por eso, digamos que no estamos mal, la economía no está mal, simplemente un escenario de menor crecimiento con algunos riesgos, lo cual ha dejado el comportamiento del mercado mucho más lateral. El escenario empieza a ser ese comportamiento lateral. Las caídas previas descontaron parte de la desaceleración, pero el mercado no encuentra un fundamental sólido para decir, no, esto es un rally alcista. Por eso el comportamiento previo ha sido un poco más lateral. Claramente podemos decir que Cemex Latam Holding tendría un rally a la baja según resultados del mercado local o se sostendrá 13.500, dependerá si rompe ese nivel, si podemos tener un nuevo movimiento bajista. De lo contrario, el mercado puede decir, no, ya descontamos esa caída y aguantar ese nivel de precio. 13.500 creo que es el nivel importante para Cemex Latam Holding. ¿Me puedes explicar el MACD cuando hay divergencias? Lo dejaremos para capacitaciones de análisis técnico, pero así rápidamente, la divergencia se da cuando el precio de un activo y el MACD no concuerdan. El comportamiento de precio de un activo y el MACD no van en línea. Por ejemplo, aquí los precios suben, el MACD baja. Esa divergencia dio paso al cambio de tendencia. Es más o menos lo que es una divergencia.
Anoche publicaron importante noticia de Ecopetrol en la superfinanciera. Ecopetrol informa sobre fallo emitido a su favor por la Corte Suprema Holandesa dentro del proceso por Llanos Oil. Será viejo. Era viejo el proceso, no, hace mucho que no escuchaba. Aquí está. No lo había visto. Vamos a revisarlo. Ah, un resarcimiento por presuntos daños y perjuicios por cerca de 7.000. Como resultado de la decisión proferida de la Corte Suprema, queda sin sustento la reclamación por Llanos Oil de la demanda presentada por 7.000 millones de euros. Bueno, acá no nos dice que le ingrese algún tipo de capital a Ecopetrol, pero pues, no le ingresará esa Llanos Oil y pues no tendrá Ecopetrol una pérdida por este pago, así que digamos que no creo que vaya a generar mayores cambios, sino la correlación general con el mercado. Si le significara un ingreso económico, sí podríamos tener algún movimiento. Porfa, repite los niveles de PREG. El 700 es el que siempre hemos hablado durante los últimos días, pero lo ha perforado 2 veces sin romperlo. Recuerden que para romperlo tiene que cerrar por debajo. Eso nos obliga a movernos un poco hacia los 6.900. O sea, esa zona de 6.900-100. Si se despega pronto de los 6.900-7.100, puede avanzar a 8.800. Si empieza a quedarse otra vez ahí cerca, existe la probabilidad de ruptura hacia los 6.400. Importante, 6.900, 100 y 8.800 la resistencia. Niveles del WTI para el día de hoy podría repetir los mismos de ayer, 57-57-20 y el 55-80. El que rompa primero nos dará dirección. Seguimos en una zona de indecisión en medio de un dato de inventarios mixto. ¿Me puede repetir Nutresa? Recuerden que nuestro comportamiento está algo lateral. Esto puede hacer que los técnicos no funcionen muy bien. El mercado se ha tornado algo indeciso. Después de la caída se defiende un poco, pero hasta no romper los 23.800, simplemente podríamos continuar con la bajista de indecisión. 20.800, 23.800, el nivel de resistencia importante. Bueno, así que importante. Bueno, hay una pregunta más. ¿Cuál es la resistencia de Canacol para hoy? El 7.200. Si logra superar el 7.200 puede continuar con algo de avance. Así que básicamente lo que tenemos en el mercado es algo de indecisión. Es uno de los escenarios más complicados de todos, indecisión, así que hay que estar atentos a los niveles de corto plazo cuando hay un movimiento fuerte que nos permita tener una tendencia más clara. Muy buen día entonces para todos.